Queridos estudiantes, soy Giselle Martínez. Hoy vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. Para ello, vamos a iniciar con los antecedentes. Entonces, siglo XIX. Como antecedente vamos a tener un primer elemento. ¿Cuál es? Pues las rivalidades entre las potencias europeas. Ejemplo de ello es eh, Gran Bretaña sentía una gran desconfianza porque veía cómo Alemania crecía económicamente y cómo se volvía muy poderosa. Eso le preocupaba a los británicos. Además, Francia y Alemania tenían una lucha por conquistar la mayor cantidad de colonias en África de las que quedaban. Esa desconfianza va a generar que las potencias se militaricen. Y al militarizarse, pues se genera una paranoia porque yo creo que el otro me va a atacar y demás. Y eso va a conducir a alianzas secretas. Estas alianzas secretas van a ser, por un lado, entre Alemania con el Imperio Austrohúngaro e Italia, y posteriormente se uniría el Imperio Otomano, hoy Turquía. Y por otro lado, unos acuerdos de entendimiento entre Gran Bretaña, Francia y Rusia. Eso por un lado. Y por otro lado, así como los europeos buscaban ampliar sus dominios en otros continentes, pues los grandes imperios europeos también lo hacían dentro de su propio continente. Es así como el imperio austrohúngaro comenzó a anexar los pueblos cercanos, y eso, por supuesto, a estas regiones sometidas no les gustó mucho. Ejemplo de ello, Serbia, quien quería pues su independencia. Esos son los antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza todo este interesante proceso? Bien, en primer lugar, mis queridos estudiantes, el 28 de junio de 1914 es asesinado el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. De ese asesinato los rusos estaban detrás. ¿Por qué? Porque Rusia quería desestabilizar al Imperio Austrohúngaro, quería ampliar su poder. La respuesta de Austria-Hungría iba en dos direcciones. Por un lado, o era fuerte, mano dura contra los serbios, o como le había sugerido Alemania, o por otro lado, era condescendiente como pretendían los rusos. Pues su emperador, Francisco, se fue por la vía de la mano dura. ¿Eso qué va a generar? Pues va a generar que los rusos apoyen a Serbia en este pleito, y eso, como ya recuerdan que había unos acuerdos secretos, pues esos acuerdos secretos van a generar que se cree lo que vamos a conocer como la Triple Alianza, conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia, y luego pues se metía el Imperio Otomano, eso por un lado, y por el otro lado tenemos a Francia, Inglaterra y Rusia. Entonces, como el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Serbia, pues eso significa que Rusia apoya a Serbia. Y al Rusia apoyar a Serbia, pues obliga a los franceses a apoyarlos. Y por su lado, como Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, pues los alemanes, apoyando a Austria-Hungría, le declaran la guerra a Rusia. Entonces ahí digamos que en un muy poco tiempo se crea todo un caos. Bien, pero detrás de esa guerra, o esa guerra que se dice que inició por la muerte de este archiduque, tenía unos intereses. ¿Cuáles eran? El primero era de carácter económico. Quien fuese el ganador de esta guerra iba a poderse quedar con el preciado botín de las colonias. Entonces, ellos, detrás de digamos, de esa indignación, tenían ese interés económico, por un lado. Ahora bien, en esta guerra va a darse un elemento muy importante, que es la propaganda. Los alemanes estaban seguros, segurísimos, que ellos iban a tener una guerra rápida, eficaz, y además victoriosa. Entonces, en las propagandas empezaron a vender esa idea de nación, de que las cosas eran súper fáciles, y eso hizo que muchísimos jóvenes se inscribieran sin saber a lo que se estaban exponiendo.
Entonces, por un lado, la guerra va a ser una guerra de propaganda, se va a dar muchísima propaganda mostrando cómo son de horribles los contrincantes, los demonizan, dicen que son descorazonados, inhumanos, etc. Además, por otro lado, la guerra generó que las libertades políticas desaparecieran, es decir, las personas ya no podían protestar, las actividades económicas estaban enfocadas específicamente a satisfacer las necesidades de la guerra, las personas se endeudaban para poder apoyar, entonces esto va a generar o va a transformar la dinámica de las naciones europeas. Entonces, vamos a tener que Alemania le declara la guerra a Rusia y le invade. Francia, entonces, por su parte, apoya a Rusia y eso significa que Gran Bretaña, como había hecho el acuerdo que ya les había dicho, pues apoya a Francia. Ahí se crea la triple alianza, Alemania, Imperio Austrohúngaro e Italia, y la triple entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Entonces, esta guerra que se decía que iba a ser súper rápida, que iba a ser una cosa de acabar en 2 segundos, terminó siendo una guerra bastante demorada, duró 4 años y va a hacer pues que sea desastrosa a varios niveles. ¿Cómo fue el proceso? Alemania pretendía derrotar rápidamente a los franceses, una guerra relámpago, para poderse luego concentrar con los rusos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que los rusos, entonces, ¿qué hace? Que Alemania divide la fuerza en dos. Manda una parte del ejército hacia Rusia y otra parte hacia Francia, es decir, manda hacia el oriente y hacia el occidente. Resulta que los alemanes pensaron que ellos iban a derrotar muy fácilmente a todo el mundo, pero cuando llegaron a Rusia se encontraron con una realidad diferente. Los rusos comenzaron a contrarrestar su ataque e incluso a ganar territorio. Eso obligó a los alemanes a enviar ejército que había sido destinado para Occidente, es decir, que había sido destinado para atacar a Francia, enviarlo al frente oriental. Y eso implicó, mis queridos estudiantes, pues que esa batalla contra los franceses, que iba a ser tan rápida, pues al tener menos ejército y menos capacidad de ataque, no fuera de esa manera. Y eso produjo que no pudo derrotar en el frente occidental a los franceses y tampoco en el frente oriental a los rusos, o sea, un desastre total. Bien, eso generó entonces un estancamiento en la guerra y que para mantener y para lograr nuevas posiciones se creara algo que hasta ese momento fue novedoso, que fue la guerra de trincheras. Esa Primera Guerra Mundial también se le conoce de esa forma, como la guerra de trincheras. Ahora bien, esta guerra va a ser diferente a todas las anteriores a ella en la tecnología. Aparece y se desarrolla tecnología que busca ser altamente destructiva. Lo que querían era acabar con el otro. El uso del ingenio de nuestro talento humano para destruir al semejante. Entonces, por eso les decía yo de la importancia de la propaganda, porque mostraban al otro pueblo, al otro país, al otro soldado, como alguien malo, como alguien que no merecía vivir. Entonces, esta tecnología era altamente destructiva, como ya lo indiqué anteriormente, y ejemplo de ello está la artillería de gran alcance, aparecen las ametralladoras, desarrollan el gas venenoso. Entonces, este gas mataba a los soldados por asfixia, imagínense eso. Y por ello muchos soldados utilizaban una máscara para contrarrestar este gas venenoso. Además, el tanque de guerra, ese tanque gigantesco, le ponen ametralladoras pues para que puedan matar a tanta gente como sea posible. Ese era el ejercicio, ¿no? Desarrollar tecnología para acabar con el otro. Aparece el avión, pero el avión va a tener digamos, un papel más trascendente en la Segunda Guerra Mundial, y aparece el submarino que sí es bien importante, porque le permitía sobre todo a los alemanes derribar todos los barcos que llegaran a dar provisiones o de los países enemigos y demás. Entonces, batallas importantes en esa Primera Guerra Mundial, la batalla de Verdún, donde murieron
más de 500.000 hombres. También está la batalla de Somme, donde murió más de 1 millón de personas. Ante toda esta situación y que la guerra, que supuestamente era súper rápida, súper fácil, súper sencilla, desgastó a los pueblos. Uno de ellos fue Rusia. Los rusos estaban aguantando hambre, toda la producción se destinaba a satisfacer las necesidades de la guerra, todos los hombres en edad de trabajar, en vez de estar en el campo o dedicados a sus familias, estaban en el campo de batalla, la mayoría de la carga estaba hacia las mujeres, el pueblo estaba aguantando hambre porque lo que el pueblo producía pues se iba a satisfacer las necesidades de los soldados. Eso va a generar que se dé una revolución. El pueblo ruso se rebela contra el zar y esto va a provocar la revolución rusa. De eso hablaremos luego, en otro momento, otro día. Eso genera que Rusia se tenga que retirar de la guerra y cuando eso pasa, pues Alemania piensa que ya todo está resuelto, que van a ganar porque ya se puede concentrar en el flanco occidental. Sin embargo, un mes después que se dé la revolución en Rusia, entra Estados Unidos a la guerra. Y entra por dos razones. La primera, porque uno de los barcos que llevaba mercancía hacia Europa es derribado por un submarino alemán, uno. Y dos, porque el presidente de los Estados Unidos muestra unas interceptaciones donde los alemanes están buscando que los mexicanos se alíen con ellos para declarar la guerra a Estados Unidos. Pues los estadounidenses entran en esta guerra. Eso es como un soplo fresco para la Triple Entente o para Gran Bretaña, para Francia, porque ellos entonces consiguen refuerzos. Llegan nuevos soldados, llega nuevo armamento, llegan nuevos recursos y eso va a hacer que el panorama de la guerra cambie. Los alemanes están agotados, la población ha muerto, digamos toda la población, los hombres que pueden ir a la guerra ya eh, han muerto en su gran mayoría, quedan ancianos, mujeres y niños, y eso hace pues que finalmente en 1918 Alemania se rinda. Y todos se esperaría que luego un rendimiento ya todo, pues ya cada pueblo se va a poder recuperar, va a poder volver a la normalidad, pero esta guerra va a traer consecuencias. Ejemplo, más de 8 millones de muertos, 17 millones de personas quedaron en algún estado de incapacidad. Se da la conferencia de París. En esta conferencia solo se reúne el presidente francés, el presidente estadounidense y el primer ministro británico. Y en esta conferencia de París, donde van a firmar acuerdos de paz, lo invitan a los alemanes y se firma el Tratado de Versalles. En este Tratado de Versalles, más que buscar la paz, buscan la humillación completa del enemigo. Le quitan el derecho a los alemanes de tener ejército, por ejemplo, le dan una sanción económica exorbitante, quieren que los alemanes paguen por todos los daños causados a las demás potencias, a las demás naciones. Bien, digamos que este Tratado de Versalles va a ser, mis queridos estudiantes, una de las razones por las que se dé la Segunda Guerra Mundial. Bien, eso por un lado. Ahora bien, también Medio Oriente queda muy insatisfecha con este tratado porque ellos buscaban la independencia, pero no se los permitieron. Pasaron de ser colonias a ser mandatos, es decir, lo mismo pero con otro nombre. Además, los judíos le habían prestado dinero a los británicos con el compromiso que los británicos iban a constituir el Estado judío en Israel. ¿Qué problema en Palestina? ¿Qué problema? Los británicos se han comprometido a hacer algo en un lugar que no era de ellos. Eso va a ser el origen, va a dar el inicio, las primeras puntadas de lo que conocemos hoy como el conflicto en Oriente Medio. Ahora bien, dentro de las consecuencias, además de las enunciadas ya anteriormente, van a aparecer nuevos países tales como Lituania, Letonia, Estonia, Checoslovaquia, Austria, Hungría, Polonia y Yugoslavia. La Revolución Rusa, por supuesto, es súper importante. Y finalmente, un elemento no menos importante es que Japón
desarrolla resentimiento porque no le reconocen a Japón su dominio sobre China. Bien, mis queridos estudiantes, esta Primera Guerra Mundial es una guerra que va a marcar el siglo XX, todo el siglo XX, porque de hecho las decisiones que los líderes van a tomar en esta Primera Guerra Mundial van a ser decisivas para dar el inicio incluso a la Segunda Guerra Mundial. Bien, tengan un lindo día. Bye bye. Chao.